Imagina esto. Estás en medio de la nada, rodeado de montañas imponentes que se pierden en las nubes. El aire es frío, el silencio es casi total, roto solo por el viento y el crujir de las hojas bajo tus botas. Eres un soldado, entrenado para obedecer, para luchar, para seguir un plan. Pero de repente, no hay plan, no hay órdenes, no hay nadie al otro lado de la radio. Solo estás tú y tus compañeros, solos en la inmensidad de la sierra. Esta no es una película de Hollywood. Esta es la historia real de un grupo de militares que fueron dejados a su suerte durante 47 largos días. Lejos de la versión oficial, lejos de los despachos y las estrategias de papel. Estos hombres vivieron una odisea que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. Todo comenzó como una misión más, una operación rutinaria en una zona remota y hostil. Pero algo salió terriblemente mal. La comunicación se cortó. El apoyo aéreo prometido nunca llegó. El mundo exterior, ese al que juraron proteger, simplemente se desvaneció. Al principio, pensaron que era un retraso temporal, un problema técnico, tal vez una tormenta. Los primeros días estuvieron marcados por la disciplina y la esperanza. Mantenían la posición, racionaban la comida y hacían turnos de guardia, esperando escuchar el sonido de un helicóptero o una voz crepitante en la radio. Pero los días se convirtieron en una semana. Y luego, en 2, el silencio del éter se volvió ensordecedor. Una confirmación tácita de su peor pesadilla. Estaban solos, abandonados. El hambre empezó a hacer estragos. Las raciones de combate, diseñadas para durar unos pocos días, se agotaron rápidamente. Tuvieron que empezar a buscar comida en un entorno que no conocían. Un terreno tan hermoso como implacable. Aprendieron a identificar plantas comestibles, a cazar pequeños animales, a beber de arroyos con la esperanza de que el agua fuera segura. Cada bocado era una victoria. Cada día, sin enfermar, un milagro. El entrenamiento de supervivencia, que alguna vez fue un ejercicio teórico, se convirtió en su única realidad. Pero el hambre no era su único enemigo. El terreno montañoso era un adversario formidable. Caminos escarpados, barrancos profundos y un clima cambiante los obligaban a un esfuerzo físico constante. Cada paso era un riesgo, una torcedura de tobillo, una caída. Podía significar una sentencia de muerte en un lugar donde no había médicos ni posibilidad de evacuación. Y además, no estaban solos en el sentido más aterrador. Sabían que eran perseguidos. El enemigo invisible, el que conocía cada rincón de aquellas montañas, estaba ahí fuera, acechando. Cada sombra, cada ruido nocturno, alimentaba una paranoia que les carcomía el alma. El agotamiento físico era brutal, pero el desgaste psicológico fue aún peor. La sensación de abandono era un veneno lento, porque nadie venía. Habían muerto sus superiores, había terminado la guerra, y nadie se acordó de ellos. Las preguntas sin respuesta se acumulaban, minando la moral del grupo. Para ellos, el tiempo dejó de medirse en horas o días. El calendario se borró. Solo existía el ciclo del sol y la luna, la vigilia y el sueño inquieto, el hambre y la sed. El único objetivo era sobrevivir, un día más, una noche más. La dinámica dentro del grupo también cambió. La jerarquía militar se difuminó, reemplazada por la cruda necesidad de supervivencia. El liderazgo ya no venía del rango, sino de la habilidad, de la resiliencia, de la capacidad de mantener la esperanza viva cuando todo parecía perdido. ¿Surgieron conflictos? Sí, pero también actos de un compañerismo increíble. Compartir la última porción de comida, cuidar a un compañero enfermo, dar una palabra de aliento en medio de la desesperación. En ese infierno, redescubrieron el verdadero significado de la hermandad. Pasaron 47 días, casi 7 semanas, desconectados del mundo. Cuando finalmente lograron establecer contacto por sus propios medios, casi por accidente, la respuesta que recibieron fue fría, burocrática. Para el sistema que los había enviado allí, eran solo un número, un expediente
que se había traspapelado. No hubo desfiles, no hubo medallas, solo un regreso silencioso a una normalidad que ya nunca volvería a ser normal para ellos. Esta historia no es solo un relato de supervivencia extrema, es una reflexión profunda sobre la lealtad, el abandono y la increíble fortaleza del espíritu humano. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué sucede cuando las estructuras en las que confiamos nos fallan? ¿Qué queda cuando te quitan todo, excepto la voluntad de vivir? Estos hombres no eligieron ser héroes, pero las circunstancias los convirtieron en testigos de lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, incluida la suya propia. Su historia merece ser contada, no como una crítica vacía, sino como un homenaje a su resistencia. Es un recordatorio de que detrás de cada uniforme hay una persona, una historia, una familia que espera. Y a veces, las batallas más duras no se libran en el campo de batalla, sino en el silencio de la soledad y el olvido. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más relatos como este. Déjame un comentario con tu opinión. Me encantaría leerte. Nos vemos en el próximo video. El expediente del caso fue cerrado oficialmente. 47 días de supervivencia, reducidos a tan solo 9 horas. Los registros se ajustaron, los informes se clasificaron, y la operación Tormenta fue archivada, puesta bajo 7 llaves, en un sótano polvoriento del gobierno. Oficialmente, el asunto estaba terminado, sellado, olvidado. Pero, como suele suceder con las historias que intentan enterrar demasiado rápido, las preguntas más importantes se negaron a morir, quedaron flotando en el aire, como fantasmas inquietos. ¿Por qué? ¿Por qué reducir casi 2 meses de una lucha desesperada por la vida a unas pocas horas en un papel? La operación había terminado. Sí, pero la verdad apenas estaba comenzando a despertar. La historia oficial nos dice que un grupo de exploradores, parte de la ambiciosa Operación Tormenta, se perdió en una región remota e inexplorada. Después de una intensa búsqueda de 47 días, fueron rescatados al fin de la historia. Simple, limpio, tranquilizador. Pero si algo he aprendido, es que cuando una historia es demasiado simple, es porque alguien se ha esforzado mucho en ocultar los detalles complicados. Y aquí, los detalles eran más que complicados. Eran imposibles. Hablemos de los protagonistas. No eran novatos. Eran la élite de la élite en geólogos, biólogos, especialistas en supervivencia, gente que podía vivir meses en las condiciones más hostiles, con solo un cuchillo y su ingenio. Y nos quieren hacer creer que se perdieron así. ¿Cómo así? Eso es como decir que un astronauta veterano se perdió de camino a la tienda de la esquina. No cuadra. Investigué sus perfiles. Cada uno de ellos tenía un historial impecable, récords de resistencia física y mental que parecían sacados de una película de superhéroes. Eran, en resumen, las personas menos propensas del mundo a necesitar un rescate. El primer indicio de que algo no encajaba vino de una fuente anónima, un controlador de vuelo que trabajó en la operación de búsqueda inicial. Me contactó a través de canales encriptados, con el miedo palpable en su voz. Me contó que durante las primeras 72 horas, los rastreadores GPS del equipo funcionaban perfectamente. Mostraban su ubicación en un área montañosa, de difícil acceso, pero no imposible. Y de repente, los 47 días de silencio. No es que las señales se debilitaran o se volvieran intermitentes. Simplemente desaparecieron. Todas, a la vez, en el mismo segundo exacto. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los expertos técnicos del gobierno lo llamaron una anomalía atmosférica sin precedente. Una excusa tan vaga que resultaba casi insultante. Las anomalías no apagan selectivamente dispositivos GPS de alta gama. Algo o alguien los desconectó. Y luego está el rescate. La versión oficial habla de un equipo de fuerzas especiales que los encontró
por casualidad. Pero la verdad es mucho más extraña. Los registros clasificados que logré obtener, gracias a una fuente interna que arriesgó su carrera, pintan un cuadro muy diferente. No hubo un rescate heroico. Los exploradores simplemente reaparecieron uno por uno durante un lapso de 9 horas. Sus balizas de emergencia personales comenzaron a emitir señales de nuevo, no desde la cordillera montañosa donde desaparecieron, sino a cientos de kilómetros de distancia, en una llanura desértica que ya había sido peinada docenas de veces. Estaban desorientados, deshidratados, pero físicamente ilesos, casi demasiado ilesos para haber pasado 47 días perdidos en la naturaleza. Sus ropas estaban desgastadas, pero no tenían los rasguños, las picaduras de insectos o las heridas que uno esperaría. Era como si hubieran estado en un lugar limpio. Cuando fueron interrogados, sus testimonios eran confusos y contradictorios. Hablaban de una luz cegadora, de un silencio que zumbaba, de una sensación de tiempo distorsionado. Algunos mencionaron haber visto estructuras que no parecían hechas por manos humanas. Les convencieron de que lo que recordaban no era real. Fue una estrategia calculada. ¿Por qué? Porque 9 horas de estar perdido es creíble. Es un incidente, no un misterio. 9 horas no dan tiempo a ver cosas extrañas, a experimentar fenómenos inexplicables. 9 horas se pueden justificar con un equipo defectuoso o un error de navegación. Pero 47 días. 47 días en un limbo desconocido, sin dejar rastro, para luego reaparecer intactos. Eso abre la puerta a preguntas que el gobierno no quiere responder. Pero los secretos, por muy bien guardados que estén, tienen una forma de salir a la luz.
porque en este misterio, el tiempo es la clave, y la verdad es mucho más extraña de lo que jamás imaginamos.